Gloria a Dios, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Siempre es un privilegio poder exponer la palabra. La Biblia dice, te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y para mí poderle hablar a hombres de unción y de valor. Y fíjese que cuando hablamos de eso, yo quiero retomar un versículo que cada uno de ustedes lo tiene. Un versículo que señala, que es el versículo lema de este evento, de este congreso. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Y quiero tomar ese versículo. De hecho, no voy a predicar sobre ese versículo, sobre una verdad que señala: mantengámonos firmes. ¿Firme en qué? En la esperanza. ¿Quiénes profesan la fe en Cristo Jesús? ¿Quiénes profesan? ¿Quiénes viven la fe en Cristo Jesús? Hay una esperanza viva para todo aquel, pero tenemos que mantenernos firmes. Y fíjese que la Reina Valera lo dice: sin fluctuar. Esta versión señala sin dudar. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá sus promesas. En medio de una sociedad en la cual nosotros estamos sufriendo una serie de demandas enormes y extraordinarias, yo quiero que juntos podamos analizar la vida de un hombre y un pasaje de las Escrituras que señala cómo se formó el carácter de un hombre de Dios y cómo nosotros debemos formar ese carácter en nosotros. Yo le invito a que estemos de pie para que juntos podamos leer en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Vamos a leer 9 versículos. Quiero que lo leamos juntos. Libro de Éxodo, capítulo 4, desde el versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te dije que me dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Así le dejó luego ir. Y ella le dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Padre, gracias por tu palabra leída. Gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana, tarde ya, Señor, en lo cual nos hemos reunido para crecer juntos. Padre, para juntos, oh Dios, entender tu llamado a cada uno de nosotros. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú hables a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos edifique. Que tu palabra nos consuele. Que tu palabra nos confronte. Padre, habla a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, le decía que realmente cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito, lo primero que debo señalar es que Dios nos conoce a cada uno de una forma personal e individual. Y Dios nos conoce, y fíjese que hoy estamos aquí porque nosotros de alguna manera hemos oído el llamado de Dios. Y fíjese que en virtud a eso, nosotros estamos acá tratando de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo quiero ejemplificar ese llamado, ese propósito con la vida de uno de los hombres que en la Biblia es reconocido como amigo de Dios, como siervo de Dios, como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, que es la vida de Moisés. Y fíjese que cuando nosotros hablamos sobre la vida de Moisés, Moisés tiene 3 periodos de su vida. Un periodo que tenía 40 años, que vivió en Egipto. Un periodo que huye de Egipto y que tiene 40 años y lo pasa en Madián. Y un periodo donde regresa a Egipto, surge, libera al pueblo de Israel y pasa 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, él tenía una promesa: tú llevarás al pueblo a poseer una tierra enorme, una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Y fíjese que Moisés pudo verla de lejos, pero no entró en la tierra. No pudo entrar en la tierra. Y fíjese que vamos a hablar de la característica de ese hombre y de cómo ese hombre nos enseña a nosotros una serie de rasgos, de características que nosotros tenemos que tener. Ustedes saben el nacimiento milagroso o la preservación milagrosa de un Moisés. Moisés es sacado de las aguas. Moisés es criado por su madre hasta cierta edad que lo entrega a la hija de Faraón. Y Moisés es formado para ser un gobernante egipcio. Enseñado en todas las capacidades administrativas, gerenciales, militares de Egipto. Pero previamente José había sido formado a los pies de su madre por simplemente escuchar las enseñanzas oral. El pueblo judío no tenía unas escrituras. El pueblo judío no tenía nada, simplemente era la enseñanza oral que padre transmitía al hijo, al hijo, al hijo. Fíjense que ya habían pasado más de 400 años. El pueblo de Israel tuvo más de 400 años en Egipto.
Ya había muerto José, habían muerto sus hermanos, habían muerto sus nietos, y había una generación que, fíjese lo que dice el libro de Éxodo, que no conocía al Dios de Israel, que no conocía a José, que no conocía a ese faraón. Y eso trajo una circunstancia en el pueblo de Israel. Toda una nación que comenzó a crecer siendo esclavos. ¿Sabe lo que significa ser esclavo? Ser esclavo es que no tiene derecho a nada. Tú trabajas para comer, tú trabajas para vivir. O sea, tu vida no te pertenece, la vida le pertenece a otra persona. Tú no tienes una cultura, olvidaste todo. Y de una forma que fue inyectada, se creó toda una perspectiva egipcia. Moisés sabía que había un llamado, una promesa. Moisés fue formado como gobernante, como militar, con capacidades. Y Moisés en un momento vio valga la redundancia, a un egipcio maltratando a un hebreo. Y cuando lo ve maltratando al hebreo, fíjese que hace algo. Él inmediatamente se levanta, mata a aquel y liberta al hebreo. Oye, es tremendo, excelente, muy bien, qué bueno. Y ve luego que dos hebreos están peleando. Y le dice: oye, tú, ¿por qué peleas con tu hermano? ¿Quién eres tú? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y entendió que la obra que había hecho a favor de un hebreo, los hebreos no lo entendían. Y tuvo que salir huyendo de Egipto. Y fíjese que ahí termina un ciclo en la vida de Moisés. Un ciclo donde estuvo 40 años siendo hijo de una princesa, hijo de un faraón, que tenía todos los privilegios, que tenía todo. Y en un momento lo perdió todo. Y fíjese lo que hace Dios con nosotros. Dios, para que nosotros entendamos su propósito, muchas veces nos va a llevar al desierto. Porque en el desierto va a hablar a nuestro corazón. Porque en el desierto se va a mostrar a nosotros. En el desierto va a formar un carácter, va a formar una estructura. Porque tal vez en la comodidad, tal vez cuando nosotros nos sentimos muy bien. Y fíjese que eso es biología. Cuando nosotros estamos en la comodidad, que de repente estamos viendo, fíjense, hoy, una de las formas como la vida de los hombres, las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes está siendo cautivada. Un teléfono con una serie de redes sociales que tiene un algoritmo que va a desencadenar en nosotros una respuesta neurológica que va a determinar que una hormona, dopamina, se secrete. Y entonces a veces pasamos tiempo, wow, porque tenemos algo que es natural. Nosotros queremos sentirnos bien, con buena dopamina. Pero el problema de la dopamina es que dura poco tiempo, no dura mucho tiempo. Es una hormona. Cuando nosotros comemos un delicioso, una parrilla, ¿no? Usted sabe que la parrilla, oye, wow. Y que usted se la come, oye hermano, usted ve la gloria de Dios. Pero eso dura poco. O un quesillo, wow. Eso dura poco. Porque la dopamina alcanza un nivel, usted está bien, y después necesita más dopamina. Eso origina nuestra comodidad.
Y yo no quiero hacer más nada sino estar cómodo. Dios nos incomoda a nosotros. Él nos mueve. Oye, pero es que yo no me siento cómodo, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés es llevado al desierto. Y fíjese que en el desierto, usted se conoce muy bien la historia, se encuentra con Séfora, con las hermanas de Séfora, permite que puedan extraer agua del pozo. Bueno, se enamoran, se casan. Y la vida de Moisés ya no era tan cómoda, pero era tranquila. Una vida tranquila, pastoreando, amigo de su suegro Jetro, que era un líder en Madián, que no era un judío. Pero entonces ve en un monte un árbol que está ardiendo y no se consume. Y Dios se le revela a Moisés. Dios se le presenta a Moisés. Y fíjese que Dios desarticula todos los argumentos mentales de un Moisés. Yo no puedo, no me van a creer. No, Faraón, no, hermano, ese tipo yo lo conozco a Faraón, yo me crié con él, yo lo conozco, ese es más testarudo. No, hermano, ese no, con él no se puede. Yo te envío. No, el pueblo, mira, ese pueblo son unos incrédulos. Si yo le hice ayudé a uno. Y ese, mira, no reconoció nada, son ingratos. Yo te envío. Mira, pero es que yo no puedo, yo soy tartamudo. Yo creo que fue tartamudo porque después que salió de Egipto, porque la palabra dice que era poderoso en palabra, dice Hebreos. O sea, que era elocuente, pero, o sea, los conflictos lo volvieron prácticamente tartamudos. Y Dios se le enojó. Dios se le enojó, dice la palabra en el mismo capítulo 4, que Dios se airó. Mira, ve porque yo te envío y va a ir tu hermano contigo. Y fíjense, mis amados hermanos, en que hay un propósito para la vida de Moisés. Hay un propósito para tu vida y mi vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios lo va a cumplir. Independientemente de los obstáculos, de los argumentos que pongamos, Dios lo va a cumplir. Porque Dios va a golpear de tal manera nuestro ser hasta que la vasija se rompe y pueda el Espíritu de Dios libertarnos y obrar a través de nosotros. Dios quiere que nosotros cumplamos sus propósitos. Y fíjense que después de toda esa argumentación llegamos al pasaje donde estamos. Y quiero señalar 4 aspectos en relación a este texto. El primero es: Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora. El pasaje lo que señala, y usted puede ver, fíjese que lo bueno de las versiones, gracias a Dios, porque las versiones textuales tienen una característica que perseveran la estructura del mensaje. Cómo nos llegó a nosotros, lo que significó para las personas que eran originarios, que ellos a las cuales se les escribió las escrituras. Las versiones dinámicas nos hacen a nosotros comprenderlo mejor. La Biblia de las Américas traduce: y fue y se le presentó a Jetro y le dijo a Jetro: déjame ir a mi pueblo. Déjame ir a mi pueblo a visitar a mis hermanos para ver si están en paz. Y fíjese, una de las características que nosotros tenemos que desarrollar como hombres de unción, hombres de valor, hombres de Dios, es entender que cuando Dios nos llama,
Nosotros, después que peleemos como Jacob, que nos pongamos bravos como Moisés, que hagamos lo de Jeremías, digamos: heme aquí, envíame a mí. Habla, Señor, que tu siervo obedece, que tu siervo escucha, y yo voy a cumplir tus propósitos en mi vida. Dios quiere que nosotros con determinación obedezcamos sus palabras. Y fíjense que cuando Dios lo llama a que obedezcamos su palabra, básicamente viene y hace algo. Moisés entiende que Dios lo llamó y él dice: yo voy, y va donde su suegro y le dice: mira, Dios me llamó, yo debo ir. Y fíjense esta característica, mis amados hermanos: dejar Madián para ir a Egipto. Nosotros somos llamados. Fíjense la oración de Jesús, usted y yo lo conocemos muy bien. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Dios nos envía a cada uno de nosotros para ir al mundo, para estar en todas las esferas sociales, para mostrar que nuestro Dios es recto, que nuestro Dios es verdad. Que nosotros podamos influenciar en la fábrica, en el centro, en cada hospital, en cada colegio, en cada universidad. Que nosotros nos mostremos como hijos de Dios, como hombres de valor, como hombres de unción, para glorificar a nuestro Dios. Dios le dice a Moisés: regresa a Egipto, vuelve a Egipto. Dios te sacó de Egipto para que tú vuelvas a Egipto. Dios te sacó del mundo para que tú regreses al mundo. Pero no para que regreses al mundo con la misma estructura, con el mismo pensamiento, con la misma costumbre, con la misma forma de hablar del mundo. No, para que tú regreses como un embajador del rey, para un embajador del reino que glorifique a nuestro Dios, que traiga gloria, honra a su nombre. Dios le dice a Moisés: regresa a Egipto. Y regresar a Egipto representaba una situación difícil. Era una situación determinante. Allá lo salió corriendo porque lo querían matar. Había riesgo de su vida. Lo que iba a tener allá eran problemas. Dios nos envía muchas veces a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Moisés va al mundo, a Egipto, con una misión: liberta a mi pueblo. Es libertar a los cautivos. Mis amados hermanos, y fíjense la característica o el carácter de un Moisés. Moisés tuvo que pasar un proceso para entender lo que Dios quería hacer con él. Con un calor arropador, eso fue formando su carácter, eso fue formando un carácter paciente, eso fue un carácter perseverante, eso fue hacer que pueda ir paso a paso. Pasó 40 años solo en el desierto y regresó y pasó 40 años más con todo un pueblo en el desierto. Porque fue formado para eso. ¿Y sabe lo que implica estar en el desierto? Es poner su cuerpo en servidumbre. Yo quiero que usted busque conmigo 1 Corintios capítulo 9. Moisés aprendió a poner su cuerpo en servidumbre.
golpear su cuerpo, ponerlo en servidumbre para glorificar a Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. ¿Sabe lo que hace un atleta? Un atleta comienza y desarrolla una disciplina. Una disciplina que implica muchas veces: yo no voy a comer esto, yo no voy a comer esto, yo me voy a dormir a esta hora, voy a hacer estos ejercicios. Una disciplina. Y hoy parece que los hombres de Dios no quieren entender que nosotros, para crecer en la fe, para desarrollar un carácter, tenemos que comenzar a disciplinarnos. Moisés pasaba noches solo, meditando, tal vez recordando las historias que le decía su mamá, tal vez con medio de dudas, caminando largo trayecto porque tenía que llevar sus ovejas, su ganado a un lugar donde pudiese haber agua, donde subiese, y eso implicaba una actividad física. El apóstol Pablo lo señala esto: si tú quieres ser un maratonista, si tú quieres ser un fisicoculturista, tú tienes que someterte a una actividad constante, alimentación, descansar, poder hacer ejercicio, para que tu ser interior pueda crecer, para que tú doblegues tu carne. Tú y yo somos llamados a doblegar nuestra carne por medio del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza, por medio del Espíritu Santo. Crea una disciplina. ¿Por qué a veces no creamos disciplina? ¿Por qué a veces somos inconstantes? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos dopamina, necesitamos tranquilidad. Oye, esfuerzo, no. Pablo señala: yo golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo a servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo de muchos, venga a ser descalificado. Mis amados hermanos, para formar el carácter de Jesús en nosotros, nosotros tenemos que crear unas disciplinas espirituales. Lo que es el estudio bíblico, la reflexión bíblica, lo que es el ayuno, lo que es la oración, lo que es la vigilia inclusive. Lo que es poder sentarse como hermano en una actividad como esta, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuanto más que aquel día se acerca, ser avivado, ser estimulado unos a los otros. El Señor Jesucristo, que es el profeta perfecto, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, es el modelo perfecto, el ejemplo que cada uno de nosotros tiene que seguir. Moisés dijo: vendrá uno después de mí, un profeta que hará más que yo a él seguir. Y ese profeta era Jesucristo, porque en Jesucristo se cumple: profeta, sacerdote, rey. Él es rey, profeta y ese sacerdote, el único que puede exponer,
presentar una expiación única que nos liberta de todo pecado. ¿Cuántos de nosotros sometemos nuestro cuerpo en servidumbre? Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos obligamos a orar? Nos obligamos a ayunar. Nos obligamos a meditar la palabra. Nos obligamos. Mis amados hermanos, muchas de la inconsistencia de los hombres de hoy es porque no han aprendido la disciplina del desierto. Han aprendido la comodidad de una ciudad, la comodidad de un ejército, la comodidad de un parque, la comodidad. Es necesario, como Jesús, ir al desierto, orar y encontrarnos. No para que nosotros podamos decir yo voy a comprar el favor de Dios, no, para someter nuestro cuerpo en servidumbre, golpear nuestro cuerpo para que el nombre del Señor sea glorificado en medio de nosotros. Eso lo aprendió Moisés en el desierto. Se formó un carácter. Y fíjese lo que hizo Moisés. Moisés oye, acepta su propósito, el propósito de Dios para su vida. Dice sí, heme aquí, yo estoy aquí. Y hace algo más. Él no se va solo. Él no se va solo a pesar de que podía morir. Fíjese lo que dice el versículo 19. Y dijo también Jehová a Moisés a Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Primero decíamos en el versículo 18 que le dijo a Jetro: oye, déjame ir. Y su suegro le dijo: ven en paz. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mis amados, tu familia no es una carga para un ministerio. Tus hijos no son una carga para un ministerio. Josué lo aprendió muy bien. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos serviremos a Jehová. Yo y mi esposa serviremos a Jehová. Juntos serviremos a Dios. ¿Y sabe lo que implicaba eso? Que muchas veces hay personas que dicen: mira, yo no puedo porque mi esposa, porque mis hijos. No, tú tienes que tomar la autoridad que Dios ha puesto en tus manos. Tú eres el sacerdote de Dios que con sabiduría, que con inteligencia, que con propósito divino guía a tu esposa, guía a tus hijos para que juntos puedan ir al monte de Dios a adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis amados, tomó a su esposa y a sus hijos, pero se presentó un problema, tremendo problema. El Dios que me llamó es el Dios que me quiere matar. Dios me quiere matar a mí. Lea conmigo otra vez el pasaje. Versículo 22. Y dirás: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo y mi primogénito. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Él tenía una promesa, la palabra que iba a decir, pero fíjese lo que dice el versículo 24. Tremendo lío. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué es esto? Dios lo envía a Egipto. Y en la posada
Dios lo quiere matar. ¿Por qué? Él, al aceptar el propósito, Él acepta un pacto. El pacto que Dios estableció con Abraham. El pacto que después rectificó en Isaac. El pacto que luego rectificó en Jacob. Todo niño a los 8 días tenía que ser circuncidado, símbolo de que debe haber sangre. El pacto que se firma, un símbolo. Pero Dios es un Dios de detalles. Y fíjese que en el camino sus hijos no habían sido circuncidados, a pesar de que él había sido circuncidado. A pesar de que Moisés conocía por la tradición oral lo del pacto, sus hijos no estaban bajo ese pacto. Y el responsable de eso no eran los hijos. El responsable de que los hijos estuvieran en el pacto era Moisés. Y Dios se enfrenta a Moisés y le dice: aquí, hasta aquí llegó. Y fíjese lo que hace su esposa. Una mujer que entiende, porque de alguna manera había escuchado. Agarró a su hijo, lo circuncidó, tomó una piedra, un pedernal afilado, circuncidó a su hijo para que su hijo pudiese estar bajo el pacto. Y la responsabilidad era del sacerdote, la responsabilidad era de Moisés. Usted me dirá: pero Bértale, esto es como muy lío, mucho lío. O sea, no era más sencillo, mira, circuncídalo, vente. ¿Para qué tener que pasar eso? Porque Dios es así. Dios en las crisis nos confronta. Dios en las crisis nos hace ver lo que nosotros no vemos. Dios quiere que tú asumas la responsabilidad por tu familia. Óyeme bien, Dios quiere que tú asumas la responsabilidad por tus hijos, por tu esposa. Cuando Séfora circuncida a su hijo mayor, el ángel de Jehová lo deja pasar. Y fíjense esto, mis amados hermanos. Señalo la primera característica: entiendes el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo sí puedo decirte que hay un propósito general. Dios quiere que tú glorifiques a Dios en todo lugar. Óyeme bien, Dios quiere que tú glorifiques a Dios en todo lugar. Y Dios quiere que todo lo que tú has aprendido, tú comiences y lo lleves al desierto, al Sinaí, al monte Calvario. Y ahí tú puedas ser transformado por la sangre del pacto eterno. Y que tú puedas asumir un compromiso de golpear tu cuerpo, de poner tu cuerpo en servidumbre, de negarte a ti mismo, de crear todo una estructura mental que te sometas a Dios. Es negarte a ti mismo. Lo decía el pastor Fonseca. Hay un imperativo. Huid de estas cosas. Deja todo esto. Deja fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enojo, hechicería. Todas estas cosas. Huye, apártate, que ni siquiera se nombre en ti. Tú tienes que negarte a ti mismo, morir lo terrenal. Los hombres de Dios tienen que morir para poder vivir, porque si morimos, entonces Él va a vivir en nosotros y el fruto que saldrá a través de nosotros será para la honra y gloria de su nombre. En el ministerio, si tienes familia,
Tú no puedes abandonar a tu familia. Tú no puedes. No, Señor, yo estaba, mira, muy ocupado en la obra y mi familia. Usted me dirá tal bien, pero mira, aquí está. Jetro se presentó y le trajo a la mujer y a los hijos. Porque en un momento tal vez tu familia no va a estar. Pero fíjese lo que hace Jetro. Jetro lleva a su esposa y a sus hijos porque ellos van a caminar en el desierto juntos como familias. Usted sabe cuál fue la murmuración de Aarón y la murmuración de Miriam, de María, la hermana. ¿Sabe cuál fue? Séfora no es judía. Séfora es una mujer madianita. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Y Dios defendió a Moisés. Le es poco que ustedes comiencen a hablar de la hija, de la esposa, de los hijos de él. Y vino sobre María lepra, que no le fue dada al sacerdote Aarón, porque tenía un manto y una cobertura simbólica y real a la vez. Simbólica porque era un sacerdote, pero María no. Y la lepra porque murmuró a la mujer de Moisés. Estaba con él. Estaba con él. Tu familia tiene que estar contigo en el ministerio. Si tú eres un diácono, tus hijos. Si tú eres un anciano, si tú eres un líder de algún ministerio, un líder de célula, tu familia tiene que acompañarte. Y de repente, mira, pero es que es difícil. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Solamente que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Persevera, continúa, sigue y no te canses, porque Dios lo prometió y Dios lo hará. Fíjense, para ir cerrando, que Moisés es el prototipo de todo hombre de Dios que tiene que asumir, ir a circunstancias difíciles. Hoy nosotros, cada uno de nosotros se encuentra en un desafío. En una sociedad mala, perversa, impía, con una ideología satánica, con una ideología que se trata de permear todas las esferas, que usa mediadores, que usa todo esto. Pero los hombres de Dios tienen que entender, como Moisés, que para recibir y formar al pueblo tienen que subir al monte y allá estar delante de la presencia de Dios, para que cuando sean llenos del Espíritu Santo, su rostro resplandezca. Tu rostro debe resplandecer, tu rostro debe mostrar la imagen del Santo, la imagen del que vive por los siglos de los siglos. Y solo eso es posible cuando tú entras al lugar santísimo a adorar a Dios Padre. Y ahí en ese momento secreto, el Señor se glorificará en tu vida. ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte? 40 días recibiendo de Dios. ¿Cómo lo pudo lograr? Porque su cuerpo lo sometió a servidumbre. Fíjese, va a leer conmigo Primera de Pedro, capítulo 2. Me gusta este ejemplo que usa el apóstol Pedro. Versículo 2, capítulo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El versículo 5 me fascina, me gusta. Vosotros también como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que tú eres una piedra. La iglesia es comparado con dos en el Nuevo Testamento como una estructura orgánica y es viva como un cuerpo vivo, pero es representado también como un edificio. Y un edificio es que hay una piedra sobre el cual se tiene que edificar y por encima, sin esa piedra no podemos edificar. ¿Y cuál es la piedra? La piedra es Cristo Jesús, la roca eterna. La roca eterna, sobre esa palabra, sobre Él tenemos que edificar nuestras vidas. Nosotros como piedra viva vamos a ser labrados. Tú y yo necesitamos ser labrados. Labrados por el Espíritu Santo, labrados por la palabra. Ofreciendo sacrificio no para agradar a Dios, sino a sacrificio que van a ser aceptos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, todo lo que yo hago es acepto, porque Él es el que me hizo a mí competente. Quiero explicarlo de esta manera. Yo no voy a hacer sacrificios para de alguna forma agradar a Dios. Claro, por supuesto, debo agradar a Dios. Pero para buscar el favor de Dios, no, el favor de Dios es gratis. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero mi fe tiene que ser formada y ejemplificada por las obras. Que mis sacrificios glorifiquen a Dios. Someto mi cuerpo en sacrificio. Tú necesitas ser edificado como piedra viva. Como piedra viva. Basado en la piedra fundamental, en la cabeza de ángulo que es la roca eterna, Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros estamos cimentados en Él y es labrado nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, como sacerdote santo, óyeme bien, tú y yo tenemos que ser sacerdotes santos, porque Él es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo al blanco para alcanzar el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Tú y yo, de tal forma, mis amados hermanos, ¿cómo se forma ese carácter? ¿Cómo se forma ese carácter? Ese carácter se forma por auxilio divino, por auxilio del Espíritu Santo. Y para que se forme ese carácter es lo que dijo Jesús: separados de mí, separados de Jesús, nada podemos hacer. Nosotros somos la rama, los pámpanos, y Él es el tronco, Él es la vid. Cuando estamos injertados en Él, llevamos muchos frutos. ¿Y cómo podemos lograrlo? Unidos con Él, poniendo nuestro cuerpo en servidumbre, creando disciplinas espirituales que nos hacen crecer en el Señor. Como piedra viva nos presentamos delante de Él. Y muchas veces tú tienes que saber escuchar. Aprende a oír. Moisés
En un momento estaba en el desierto atendiendo a todo el mundo, y llegó Jetro. Y Jetro vio y dijo, no, este pueblo, no, yo no le doy un año. No le doy un año, este pueblo va a fenecer, este pueblo va a morir. Y llamó a su yerno, Jetro llamó a su yerno Moisés y le dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, que todo el pueblo me trae todas las cosas, todos los problemas, y yo decido, este pueblo va a fallecer y tú también. Haz caso a mis palabras. Hermano, oye consejos, sabios consejos. El consejo es: busca a hombres idóneos, instrúyelo, capacítalo, y que ellos juzguen al pueblo. Y si hay alguna cosa difícil, ellos lo traerán a ti y tú juzgarás. Pero primero instruye. Amados hermanos, tú y yo no lo sabemos todo. Nadie se la sabe todo. Oye el consejo. Aunque el consejo, claro, por supuesto, discernimiento de espíritu, ¿no? Porque hay consejos. No erréis. Las malas conversaciones, vamos a decirlo otra vez, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mirad bien lo que oís. ¿Qué es lo que oyes tú? De tal forma, mis amados hermanos, aprende a escuchar a otros. Y uno quisiera concluir con este ejemplo del carácter. El hombre de Dios tiene que aprender a perdonar y a soportar. ¿Cuántos años tuvo Moisés que soportar al pueblo de Israel? 40 años. En un momento, mira, tenemos sed. Agua de la roca, golpeó la peña. Y después volvió otra vez. Mira, no tenemos carne, no tenemos. Bueno, vengan codornices. Mira, no tenemos pan. Venga el maná de Dios. Y siempre se quejaban. Pero en un momento de locura. Oye bien, en un momento de locura, Moisés, fíjese que Moisés aprendió a perdonar al pueblo, a soportar al pueblo, a interceder por el pueblo. Señor, ¿cómo tú lo vas a destruir? No lo destruya, no lo restituya. Se atrevió a decir: Señor, mira, si ellos, ráeme a mí de tu libro, quítame a mí, pero ten misericordia de este pueblo. Amor, perdón y soportar. Pero en un momento, fíjense lo que hizo Moisés. Dios le dijo: háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó. Y tú no entrarás a la tierra prometida. No es que perdió su salvación, no. Simplemente vio de lejos. Vio de lejos la tierra prometida. Y Dios lo había llamado para que llevara al pueblo. Pero en un momento, porque mis amados hermanos, tú y yo tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina. Cuida tu vida, cuida tu fe. Porque ese momento de ira, claro, Moisés fue llevado a la presencia de Dios. Pero la promesa de entrar a la tierra prometida no la consiguió. Dios es fiel, pero Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. De tal forma, mis amados hermanos, que tú y yo tenemos que formar un carácter como Cristo Jesús.
Y para formar ese carácter tenemos que ser diligentes. Diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia eso. Y cuando venga el príncipe de los pastores, tú recibirás la corona incorruptible, la corona de gloria que el Padre ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Yo le invito a que estemos de pie. Yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro por un momento. En un acto de fe yo quiero que tú le preguntes a Dios. Fíjate que aquí en este momento tú y Dios, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente. Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dime, Señor, ¿qué impide que muchas veces tus propósitos se cumplan en mi vida? Yo estoy aquí, Señor, yo estoy aquí. Tú me conoces. Mi embrión vieron tus ojos. Tú conoces cada detalle, tú conoces mi pasado, conoces mi presente, conoces mi porvenir, conoces mis heridas, tú conoces mis heridas. Tú conoces, Señor, tú conoces mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, tú los conoces. Hoy, Señor, yo quiero presentarme delante de ti. Preséntate delante de tu Dios. Preséntate delante de tu Padre. Preséntate delante de Él y dile: haz en mí lo que tú quieras. Lábrame como una piedra preciosa. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Confróntame, corrígeme, límpiame, sáname, vivifícame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios, vivifícanos, sánanos, libértanos en el nombre que es sobre todo nombre. Espíritu de Dios, haz tu obra, tu extraña obra, tu poderosa obra en la vida de cada uno de estos hombres. Haz tu obra en medio nuestro. Oh Dios amado, haz tu obra en medio nuestro. Señor, aquí estamos, tú nos conoces. Perdona, Señor, perdona nuestro pecado. Perdona nuestra iniquidad. Perdona, Señor, perdona. Restaura nuestras vidas. Levántanos, vivifícanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vivifícanos, Dios. Aquí estamos, Señor. Obra en nosotros. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Espíritu de Dios. Y levanta las rodillas paralizadas, las manos caídas. Levanta, Señor, levanta en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, enséñanos a contar nuestros días. Como dijo Moisés, enséñanos a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, gracias.
Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hombres de unción y valor, entendidos en los tiempos, sabiendo que el día del Señor se acerca. Hombres de unción y valor, firmes en las promesas de Un hombre no es quien tiene más agallas, un hombre es quien gobierna su familia en la palabra de Dios, dando el ejemplo. Hombres de unción y valor, es varón útil a Dios. Un hombre no es quien tiene más agallas, un hombre es quien gobierna su familia en la palabra de Dios, dando el ejemplo. Hombres de unción y valor, es varón útil a Dios. Hombres de unción y valor, es varón útil a Dios. Hombres de unción y valor, Cristo está en su corazón, comprometido a su Señor. Hombres de unción y valor, es varón útil a Dios. Hombres de unción y valor, Cristo está en su corazón, comprometido a su Señor. Donde quiera que él va, es un hombre de unción y valor. Y valor, un verdadero hombre sabe bien lo que es correcto. Un verdadero hombre ha dejado al niño atrás y se ocupa del hogar, edificando en el Señor. Un hombre no es quien tiene más agallas, un hombre es quien gobierna su familia en la palabra de Dios, dando el ejemplo. Hombres de unción y valor, es varón útil a Dios.